Hola amigos, continuamos con la serie sobre la segunda venida de Jesucristo. Y como ya hemos visto en esta serie hay una subserie llamada La Gran Tribulación. Queremos en esta oportunidad ver dentro de la serie de juicios, hemos visto los 7 sellos, las 7 trompetas y ahora corresponde las 7 copas de ira de Dios. Quisiéramos reflexionar sobre estos mensajes y es por eso que pongo esta imagen donde nos imaginamos que estamos en esa carretera, uno de los autos, es la carretera de la vida, que lleva a dos direcciones. Uno, al letrero derecho dice el arrebatamiento y el letrero a la izquierda abajo dice la gran tribulación. Esa bifurcación se produce cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes y nosotros estamos manejando por la carretera derecha que se llama arrepentimiento y fe, mientras que la carretera izquierda se llama ignorar a Dios. Nosotros podemos direccionar nuestra vida hacia la derecha y es lo que nos pide Dios, que entreguemos nuestra vida a Cristo para seguir a Cristo. Y eso se hace arrepintiéndonos de nuestros pecados, creyendo en Jesucristo y siguiendo a Jesús. En caso de que no lo hagamos, iremos a lo que es la gran tribulación, tema que estamos viendo actualmente. Vamos a ver rápidamente el esquema de la segunda venida como lo hemos hecho en los videos anteriores, simplemente para ubicar y mirar panorámicamente todo lo que tiene que ver con la segunda venida. Esta segunda venida de Jesús empieza con la venida de Cristo en las nubes por su iglesia. Luego la iglesia es trasladada a los cielos para el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Mientras tanto, en ese periodo de 7 años, abajo se va realizando lo que Jesús llamó la gran tribulación, donde habrá una serie de personajes como el dragón, Satanás, el anticristo, el falso profeta. Y aquí se realizarán una serie de juicios. Los primeros son las 7 copas, luego las 7 trompetas y luego las 7 copas de ira. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Pero el Señor, en su gracia y su misericordia todavía manifestada ahí, en ese tiempo levantará 2 testigos, y luego 144,000 judíos para predicar durante estos 7 años. 7 años que terminarán con la batalla de Armagedón. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya viene con su iglesia como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este periodo tenemos que resaltar 2 pueblos diferentes. La iglesia, que estará arriba, en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero, mientras que abajo Israel, con todas las personas que rechazaron a Jesucristo, y en el momento que Cristo venga, ellos pasarán por la gran tribulación. Entonces este evento termina cuando Cristo viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, atando a Satanás por 1000 años e inaugurando el reino milenial. Cristo reinando en la tierra con los suyos, y termina este tiempo con la batalla de Gog y Magog, para dar paso al juicio del trono blanco, donde todos los que rechazaron a Cristo estarán de pie para recibir la sentencia, mientras que el pueblo de Dios pasará a cielos nuevos y tierra nueva, y aquellos que rechazaron a Dios estarán en el lago de fuego eterno. 2 eternidades diferentes, una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios. Jesús habló mucho acerca de esta gran tribulación. En Mateo 24 dice Jesús que habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. La llama gran tribulación y nunca ha habido, siempre ha habido persecución contra el pueblo de Dios, siempre ha habido tribulaciones, pero nunca como esta menciona Jesús. Y esta tribulación que es llamado el día de la ira de Dios, esta gran tribulación, es un tema que tiene que ser predicado. El Señor lo registró en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Dios muestra su revelación a Jesucristo. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios ha dado la revelación a Jesús, Jesús al ángel, el ángel a Juan y Juan a todos sus siervos, para que la oigan, la lean y la obedezcan. Este mensaje del Apocalipsis, aquel que oye, lee y obedece, le llama bienaventurado. Este flujo es un flujo de la revelación de Dios, que Dios le da al Hijo, el Hijo le da al ángel, el ángel le da a Juan, Juan a los siervos, y todos los que leen, oyen y obedecen esta palabra
Dios los llama bienaventurados, felices. Entonces es un mensaje del amor de Dios que trata de evitar que nosotros vayamos a ese tiempo de la gran tribulación. Vayamos pues ahora al juicio de las 7 copas, las copas de la ira de Dios. Es un tema, la ira de Dios es un tema que muchos no quieren tocar, muchos predicadores prefieren obviarlo. Si bien es cierto, no se tiene que tocar toda la semana, pero sí creo que debe estar latente para que la gente escuche, sepa de lo que viene hacia adelante. Si bien la Biblia dice que Dios es misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, dice el salmista, si bien Él es lento para la ira, el hecho de que sea su ira, el llegar a la ira es lento, no quiere decir que no va a llegar. Aquí en la gran tribulación llegará esa ira de Dios a manifestarse contra todos aquellos que han rechazado a Dios. Si bien el amor de Dios es un atributo de Él, la ira también es un atributo de Dios. La pregunta es, ¿Dios querrá que se calle este tema? No creo. A través del Antiguo y del Nuevo Testamento ha estado hablando de la ira de Dios. Es un tema que usted debe conocer, que todos deben conocer, porque es un mensaje de amor, advirtiéndonos de las cosas que han de venir, anticipándonos de las cosas que han de venir para que nosotros no lleguemos a esa gran tribulación. Muy bien, esta serie de juicios llamados las copas de la ira empiezan con 3 eventos previos. Hay 3 eventos. El primer evento muestra una señal en el cielo. Apocalipsis capítulo 15, verso 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El primer evento es en el cielo una señal, y que dice es grande y admirable. Por lo tanto, si es grande, no podemos obviarla, no podemos dejar de notarla. Y es admirable porque causa admiración, asombro, todo lo que va a ver Juan. Y las llama 7 plagas postreras, mostrando el carácter definitivo de los juicios de Dios. Son postreras, son últimas. Ya no habrán más plagas, más juicios en la gran tribulación después de estas 7. Y hay un segundo evento, antes que se manifiesten estas plagas, que se dice en el verso 2. Vi también, además de esta señal, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Aquí vemos las alabanzas, aquí están toda esta gente que ha muerto en la gran tribulación con las arpas de Dios. Y este evento es en el cielo. ¿Y quiénes están ahí? Los que han alcanzado, dice en el verso 2, la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Es decir, los que alaban son los vencedores, aquellos que murieron. Tal vez allá fueron considerados derrotados, que Satanás, el anticristo, los venció, pero en el cielo son considerados vencedores. Es un poco entender lo que Jesús dice: aquel que pierda su vida por mí, la hallará. Aquellos que murieron ahí, que vencieron a Satanás, que no se sujetaron a Satanás, no se dejaron sellar ni la mano ni la frente, son los que estarán victoriosos en el cielo alabando al Señor. Ellos sellarán su fe, pero con su vida, les costará la vida. Y están en pie, dice, como mar de vidrio. Es la dificultad que tiene el apóstol Juan para describir las cosas que se ven en el cielo y trata de traducirlas a un lenguaje terrenal como el nuestro. Por eso dice comparativamente como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ese mar es de vidrio, o sea, no hay ondas oleantes, hablando de una calma, de una tranquilidad. Y del vidrio transparente, hablando de la santidad, y mezclado con fuego, los juicios de Dios. Entonces se va a manifestar los juicios de Dios. Y en este evento que se alaba a Dios porque están estos que han salido de la gran tribulación con sus arpas, dice que la alabanza, nos dice en el verso siguiente, cantan el cántico de Moisés, siervo de Moisés, y el cántico de Cordero. El Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cantan el cántico de Moisés y el cántico de Cordero. Ambos cánticos
son relacionados con la redención. Moisés fue usado por el Señor para sacar a Israel de Egipto a través de las 10 plagas. Y en la 10ª plaga tenían que Moisés y todos los judíos matar a un cordero. Y ese es el cordero que está simbolizando a Jesucristo. Y es el cántico al cordero también porque el cordero de Dios está presente con ellos allá en el cielo. Y este cántico alaba, exalta a Dios. Exalta, dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Está exaltando al Dios Todopoderoso. Este cántico también dice, justos y verdaderos son tus caminos. Son verdaderos sus caminos. Está exaltando la verdad de Dios. Rey de los santos, la realeza de Dios exalta. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Exalta la grandeza de Dios, pues solo tú eres santo. Exalta la santidad de Dios. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Exalta la adoración a Dios, porque tus juicios se han manifestado. Exalta la justicia de Dios. Y entonces este segundo evento tiene que ver con un evento de alabanza a Dios, donde Dios es exaltado. Y así debe ser toda alabanza, exaltar a Dios. Pero el tercer evento tiene que ver con algo también grandioso, es la apertura del templo. Y entonces vemos ahí en el verso 5, después de estas cosas miré, acá observa Juan, y he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Este tercer evento se ve que se abre el templo del tabernáculo. ¿Y qué había en el tabernáculo? Había el arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto? Las tablas de la ley. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que estos juicios vienen porque este mundo incrédulo ha violado la palabra de Dios, ha violado la ley de Dios a través de toda la historia. Y este tabernáculo se abre, del templo salen los 7 ángeles y están vestidos de lino limpio y resplandeciente. Y esto nos habla de la santidad y el resplandor de la gloria de Dios. Y entonces se abre el templo, pero dice algo más en el verso 7. Dice que, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo, del Shekinah, de la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Eran 7 copas llenas de la ira de Dios. Estaban repletas, llegó el momento, lenta es la ira, se han llenado las copas, ahora van a ser derramadas sobre la tierra. Y dice que nadie podía entrar al templo, nadie podía entrar. Y esto nos habla del carácter definitivo de estos juicios y que nadie puede entrar al templo, ya no hay intercesión, ya no se puede interceder por ellos porque los juicios se van a llevar a cabo. Nadie podía interrumpir estos juicios, nadie podía entrar porque salen del templo, de la presencia de Dios, y Dios ha ordenado esto. Dice, nadie puede entrar hasta que se cumplan las 7 plagas. La justicia de Dios exige castigo sobre el pecado. El amor de Dios presenta a Jesús como el sustituto, aquel que va a sufrir a causa de nuestro pecado. Y entonces, si todo aquel que rechaza este sustituto, a Cristo, en este tiempo de la gran tribulación, él será quien, sobre él recaerá la justicia de Dios. Y toda esa justicia, toda esa ira de Dios recaerá sobre esta gente. Y entonces, la gracia de Dios nos pone el sustituto. El que no rechaza al sustituto, el que acepta a Cristo, Cristo asume toda esa justicia. Recuerden, en la cruz, él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba cargando sobre sí el pecado y estaba evidenciando la separación a causa del pecado. Y ahora, en la gran tribulación, ya no hay sustituto. La justicia de Dios recae sobre todo aquel que ha rechazado. Hoy es el tiempo de arrepentirse, es el tiempo de aceptar a Jesucristo. Y a partir de aquí ya no hay ninguna invitación al arrepentimiento, pero tampoco se ven muestras de arrepentimiento de la gente en este entonces. Veamos pues la ejecución de la ira de Dios. La primera copa va a ser derramada
y esta primera copa tiene que ver con la úlcera maligna y pestilente. Dice el verso 1 del capítulo 16, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó la copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La orden sale desde el mismo templo. La misma voz de Dios sale y les dice, la orden es id y derramad sobre la tierra las 7 copas. Es una gran voz, es una orden de Dios que tiene que ser obedecida inmediatamente, sin demora de tiempo. Y entonces fue el primero, recibe la copa y la derrama sobre la tierra. Es algo duro, pero la palabra de Dios tiene que ser obedecida. ¿Y cuál es el efecto de derramar esta copa? Dice, viene una úlcera maligna y pestilente sobre la gente. Son llagas dolorosas y malolientes que la gente empieza a tener. Y esto será el castigo sobre la gente. ¿Y quiénes son los afectados? Los que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Es decir, el pecado daña gravemente la imagen de Dios. Y ellos han adorado a Satanás, al anticristo, en vez de adorar a Dios. Y la ira de Dios se manifiesta sobre todas estas personas que fueron adoradores del anticristo. Es interesante, el anticristo seduce a toda esta gente para que se rebele contra Dios. Y así siempre ha sido. A Eva la sedujo, le engañó, y a través de toda la historia podemos ver cómo Satanás tienta a las personas, pero una vez que las tientas se desentiende de las consecuencias. Aquí la gente está con úlceras malignas y pestilentes y Satanás no puede hacer nada, no puede impedir, no puede aliviar las consecuencias. Es por eso que tú te tienes que tener bien claro, Satanás te tienta a rebelarte contra Dios, a desobedecer contra Dios, pero luego te deja a ti solo con las consecuencias de esa desobediencia. La segunda copa se derrama sobre el mar y el mar se convierte en sangre. Dice el verso 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esta copa es dirigida hacia el mar. Y dice que el mar se convirtió como sangre de muerto, coagulado. Imagínense el olor putrefacto que sale en el mar y muere todo ser vivo del mar. Adiós ceviche, adiós tiraditos, adiós pescado frito, todo ser vivo es muerto. Y se imaginan el mal olor, esa canción que canta mucha gente, ya no podrán cantar en el mar, la vida es más sabrosa, porque este será algo espantoso lo que se ve. Y aquí se acaban con este juicio la pesca deportiva, pesca industrial, pesca marítima, todos los negocios que estén vinculados a la pesca mueren ahí. Y entonces esta segunda copa tiene que ver con que el mar se convierte en sangre. Veamos rápidamente la tercera copa. Los ríos se convierten en sangre. Dice el verso 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, y el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber la sangre, pues se lo merecen. Es interesante, el ángel dice, se merecen estas cosas. También, dice el verso 7, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La tercera trompeta va sobre los ríos, las fuentes de las aguas, y a partir de ahora ya no hay agua dulce, agua potable. Todos los ríos, las fuentes se convierten en sangre. El mar en sangre, los ríos en sangre. ¿Y cuál es la razón? Dice el verso 6, derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Desde Abel, Caín derramó su sangre, todos los profetas a través de la historia, todas las persecuciones al pueblo de Dios, todo ese derramamiento de sangre, esa es la razón por la cual tanto el mar como los ríos se convierten en sangre. Imagínense llagas, úlceras, heridas,
malignas, malolientes. No hay agua para refrescarse, no hay agua para lavar, no hay agua para tomar. Esa situación es bastante caótica. Aquí dice el verso 5, justo eres tú porque has juzgado estas cosas. Tus juicios son verdaderamente justos, son verdaderos y son justos. Dios no se excede ni un milímetro, va a hacer lo que es justo. Y entonces aquí podremos ver que la justicia de Dios se manifiesta. Pero la justicia de Dios no se contrapone al amor de Dios. En este tiempo, el amor de Dios provee un sustituto, Jesucristo, para que muera por nosotros. Y la justicia de Dios, en vez de recaer sobre nosotros, recae sobre Jesucristo. Pero en aquel tiempo, aquel que rechazó el sustituto, aquel que rechazó a Jesucristo, ahora la justicia de Dios va a recaer sobre ellos. Y esto es lo que estamos viendo, sobre la gente recae la justicia de Dios. Veamos la cuarta copa. La cuarta copa cae sobre el sol y quema a la gente. Dice el verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Dice, al sol le fue dado una capacidad que incentivó la intensidad del calor. El sol fue creado para proveer luz, para proveer calor y proveer energía. Ahora se convierte en un agente destructivo del sol. Llegará al punto de quemar a la gente. Imagínense ustedes, mar maloliente, úlceras, heridas, mar de sangre, río de sangre, y el calor que los abraza. ¿Cómo poder refrescarse ahí? Ese calor que mata hojas, plantas, no sé si habrá sombra o no, pero la situación es muy terrible para la gente. Y es interesante, el verso 9 dice, blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para dar gloria. Uno podría decir que a estas alturas la gente puede humillarse ante Dios, pedir perdón, arrepentirse. No, por el contrario, están blasfemando, hablando mal contra Dios, y no se arrepienten para darle gloria. Así es la necedad del hombre. Él va endureciendo su corazón vez tras vez. En vez de humillarse, vez tras vez va endureciendo. Malaquías habló algo acerca de este día, cuando dice en el capítulo 4, verso 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Será algo totalmente terrible. Ese calor los abrazará encima de las heridas, de las úlceras, esas heridas que necesitan refrescarse. Ahí ese sol los calentará, y en vez de humillarse, blasfemarán contra Dios y no se arrepentirán. Veamos la quinta copa de la ira del Señor. Es la cobertura de tinieblas. El capítulo 16, el verso 10, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Dice que vio sobre el trono, esta copa se fue derramada sobre el trono de la bestia y de su reino. Va a la misma capital de Satanás, sobre la autoridad de Satanás y del anticristo. Y dice que la gente se mordía de dolor sus lenguas. Era insoportable. Con ese dolor, con esas llagas, en vez de pedir perdón, preferían morderse la lengua a causa del dolor, con tal de no pedir perdón a Dios. Y en vez de pedir perdón, dice el verso 11, blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo. Satanás es el Dios de este siglo, dice Efesios 2. Jesús dijo que es el príncipe de este mundo. Pero están blasfemando contra el Dios del cielo, que es el Dios de la tierra, el Dios del universo. Y ellos, en vez de humillarse, empiezan a blasfemar
A causa, dice, de sus dolores y sus úlceras, no se arrepintieron. Esas tinieblas cubren todo el mundo. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús vino, la luz del mundo, y el mundo rechazó a Jesucristo. Ahora están cubiertos de tinieblas. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Y entonces, ahora le es dado lo que, por lo que ellos rechazaron la luz, vienen las tinieblas. Veamos la sexta copa de la ira. La sexta copa de la ira de Dios tiene que ver con que se seca el río Éufrates. El río Éufrates es un río de aproximadamente 2.800 kilómetros. Dice el verso 12 de este capítulo 16, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El agua se secó. El río Éufrates era la frontera del paraíso en el huerto del Edén. El río Éufrates era la frontera de la tierra prometida. Luego del río Éufrates, actualmente están Irán, Irak, una serie de reyes de países musulmanes. Y dice que este río se seca para que los reyes del oriente pasen, para que vayan. Es un ejército poderoso que irá a atacar a Israel. Este río, como le hemos dicho, tiene aproximadamente 2.800 kilómetros. Y sale, dice, de la boca del dragón, de la boca de la bestia, el anticristo, de la boca del falso profeta, salen como ranas. No son ranas, son como ranas. La rana era un animal inmundo para los judíos. Y estas ranas van croando, pero no son ranas. ¿De qué nos está hablando? De el correr publicitario, el marketeo, esa publicidad que hace Satanás convocando a los reyes de la tierra para pelear contra el Dios del universo. Ellos convocarán. Ya hemos visto en el anticristo la forma de hablar que tiene. Será muy astuto, convencerá a todos los reyes. Y estas señales, harán señales, dice las ranas, los que son demonios. A veces la gente se admira, se asombra. Ven en los programas de televisión gente que se traspasa las manos, se traspasa los pies, se traspasa la cara, camina sobre fuego, camina sobre vidrio y se admiran, se maravillan. Y esto es lo que hacen señales atrayendo a la gente hacia ellos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Los demonios convencen a los reyes para ir a pelear contra Dios. Es la trilogía satánica. Es el dragón, es la bestia, el anticristo y el falso profeta. Es una campaña, es una propaganda diabólica convocando a todas las autoridades del mundo y los convencerá para pelear contra Dios. Esta sexta copa nos dice algo más en el verso 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El Señor dice, yo vengo como ladrón, es como que es un mensaje de ánimo a los que han creído y que todavía están viviendo ahí. Y les dice que velen, el que vela, es decir, manténganse alertas, ya vengo, ya viene la segunda venida como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Y los convoca, es el Señor que los convoca en aquel lugar llamado Armagedón. Y entonces es el lugar donde será esta batalla. Los eventos de esto los veremos en el siguiente video. Entonces ya están congregados todos. Y esto nos da lugar a la séptima copa. La séptima copa que tiene que ver con el mayor terremoto que ha habido en la historia del mundo. El verso 17 del capítulo 16 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Salió una gran voz del templo, del mismo
el lugar donde está el Señor, sale esa voz. Y es una gran voz. Y dice, hecho está. ¿Qué significa hecho está? Ya no hay más lugar. Esto nos recuerda un poco a lo que Jesús dijo en la cruz, consumado es. Cuando Jesús dijo consumado es, se logró ya todo lo necesario para la salvación. Puede venir la gente a acogerse a esta salvación. Jesús ha muerto por todos nosotros. Cuando dice hecho está, ya allá en la sexta copa, ¿qué significa? Que ya no hay lugar para la salvación. Se acabó el tiempo de la salvación. Es como cuando Noé llama a la gente al arrepentimiento, a entrar al arca durante 120 años y la gente se burlaba, hasta que la Biblia dice que Dios cerró la puerta y aun cuando la gente lloraba, gritaba, ya no pudo entrar, se acabó. Ese hecho está, significa esto, se acabó, ya no hay lugar. Y entonces se produce una serie de cosas. En el verso 18 dice en la atmósfera que hubo relámpagos, voces y truenos. Recuerden, las tinieblas han invadido todo el reino del anticristo. Ahora los relámpagos alumbran el cielo. Y no solamente relámpagos, hay truenos, hay voces que se escuchan. Esto es aterrador. Y entonces, ¿qué más se ve? Dice en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado. Nunca en la historia ha habido este terremoto. Los científicos actualmente hablan de el terremoto que están esperando. 2000 años antes, Dios revela a Juan que en este tiempo habrá un terremoto como nunca lo ha habido desde el huerto del Edén hasta la fecha en la historia. Nunca ha habido este terremoto. No sé si será grado 10, 11, 12, no sé, pero será uno como nunca lo ha habido. Veamos qué efectos tiene este terremoto. En el verso 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La gran ciudad fue dividida, dice aquí el texto, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran ciudad se está refiriendo aquí a Jerusalén. Esa gran ciudad se divide. Ven ustedes a veces cómo se abren grietas en las pistas, en el suelo. Aquí serán grandes grietas, se dividirá en 3 la gran ciudad, pero las naciones caerán. Y este terremoto hará que se derrumben edificios y muchas cosas. Y ya no habrán colegios, universidades, hospitales, negocios. Es el colapso de la sociedad tal cual la conocemos ahora, tal como está organizado. Todo este cataclismo ha destruido todo. Y dice en el verso 20, toda isla huyó y todos montes no fueron hallados. Es decir, la topografía del mundo cambia totalmente. Ese Google Maps que utilizamos para ubicarnos probablemente ya no nos sirva. Las islas han desaparecido, los montes han desaparecido y es un cambio total. Si ahora hay 5 continentes, no sé cuánto habrán en ese entonces, 6, 7, y cae un enorme granizo como del peso de un talento, casi 34 kilos. Y imagínense ese granizo que cae. Y los hombres, en vez de arrepentirse, blasfemaron contra Dios. Así es cuando el hombre está constantemente endureciendo su corazón. Ante todas estas plagas, quiero mostrarte lo que el escritor de los Hebreos escribe a los judíos. Hebreos 3:15 dice, entre tanto se dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón como en el día de la provocación. Si escuchas hoy su voz, la que estás escuchando ahora, la palabra de Dios, te dice, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. No provoques a Dios. Dios te ama. El mensaje del amor de Dios es para que se arrepientan. Encuéntrate con ese amor de Dios manifestado a través de Jesucristo en la cruz. Si es que tú sigues rechazando a Dios, en ese tiempo ya no te vas a encontrar con el amor de Dios. Te vas a encontrar con la ira de Dios. Por eso dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Deja de endurecer, deja de rechazar a Dios,
porque dice el Señor, no provoques a Dios. Si Cristo te ha amado, ha mostrado su amor muriendo por ti en la cruz, es tiempo que te arrepientas. Es tiempo que abandones tus pecados. Es tiempo que vuelvas a Dios. Es tiempo que sigas a Dios. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Reflexiona sobre esto que has escuchado. Dios te bendiga.